SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presenta La prevención es la solución. Buenos días, es un placer compartir con ustedes esta emisión del día de hoy. Les envío un saludo desde la cabina de SAWAC Radio. En esta ocasión, conoceremos datos muy interesantes sobre algunos síndromes que aquejan a la población, algunos conocidos y otros no tanto. Les recuerdo que pueden enviarnos sus dudas, preguntas o seguir nuestra programación a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como SAWAC Radio, en Twitter como @SAWAC Radio. Comencemos. Un síndrome se caracteriza por agrupar diversos síntomas que caracterizan a una determinada enfermedad, o bien describen el grupo de fenómenos propios de una situación específica. A nivel médico, se entiende por síndrome a un cuadro clínico que merece ser examinado por tener un cierto significado, gracias a sus particularidades que funcionan como datos semiológicos. Posee una cierta identidad con causas y etiologías particulares. Como ejemplo de ellos, conoceremos algunos de estos síndromes. Síndrome de Estocolmo es un estado psicológico en el que la víctima de secuestro o persona detenida contra su propia voluntad desarrolla una relación de complicidad con su secuestrador. En ocasiones, los prisioneros pueden acabar ayudando a los captores a alcanzar sus fines o evadir a la policía. Según la corriente psicoanalítica del síndrome de Estocolmo, sería entonces una suerte de mecanismo de defensa inconsciente del secuestrado, que no puede responder la agresión de los secuestradores y se defiende también de la posibilidad de sufrir un shock emocional. Así se produce una identificación con el agresor, un vínculo en el sentido de que el secuestrado empieza a tener sentimientos de identificación, de simpatía, de agrado por su secuestrador. El síndrome ha sido llamado de este modo desde el robo del banco Credit Bank en Norrmalms, Estocolmo, Suecia, que transcurrió del 23 al 28 de agosto de 1973. En este caso, las víctimas, 3 mujeres y un hombre, defendieron a sus captores, incluso después de terminado el secuestro, que duró 6 días. Mostraron también una conducta reticente ante los procedimientos legales. Se dice incluso que una de las mujeres secuestradas se habría comprometido con uno de sus captores. El término fue acuñado por el criminólogo y psicólogo Niels Bejerot, colaborador de la policía durante el robo, al referirse al síndrome en una emisión de noticias. Fue entonces adoptado por muchos psicólogos en todo el mundo. Tanto la víctima como el autor del delito persiguen la meta de salir ilesos del incidente. Por ello, cooperan. Los rehenes tratan de protegerse en el contexto de situaciones incontrolables y donde tratan de cumplir los deseos de sus captores. La pérdida total del control que sufren el rehén durante un secuestro es difícil de digerir. Se hace soportable en el momento en que la víctima se identifica con los motivos del autor del delito. De acuerdo con el psicólogo Niels Bejerot, el síndrome de Estocolmo es más común en personas que han sido víctimas de algún tipo de abuso. Tal es el caso de rehenes, miembros de sectas, en el caso de prisioneros de guerra, prostitutas, prisioneros de campos de concentración y violencia doméstica. Síndrome de piernas inquietas. Se trata de un desorden neurológico bastante común, muchas veces sin diagnosticar, que se caracteriza
por la necesidad incontrolable de patear y mover las piernas al intentar dormir, muchas veces acompañada de dolor. Al dificultar la conciliación del sueño, suele causar fatiga y a veces obliga al compañero de cama del paciente a buscar otro lugar para dormir sin interrupciones. Los síntomas de esta enfermedad se presentan generalmente por primera vez durante la adolescencia e incluyen sensaciones de adormecimiento, hormigueo, quemazón o pinchazos en las piernas, especialmente al reposar en una cama o estar sentado. Se alivian solo caminando o doblando las piernas. Ocurre con más frecuencia en mujeres y en ocasiones aparece como efecto secundario de otra enfermedad, como la anemia o la neuropatía diabética. Consumir alcohol, tabaco, cafeína aumentará la severidad de los síntomas. Para evitarlo, los especialistas recomiendan hacer estiramientos y masajes en los músculos de las piernas, reducir el consumo de cafeína, dormir con calcetines largos y darse una ducha caliente antes de irse a la cama. Pasemos a nuestra sección del ¿sabías qué?, con datos muy interesantes. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. ¿Sabías que? ¿Conoces el síndrome de Rapunzel? Llamado así en honor a la protagonista de pelo largo de uno de los cuentos de los hermanos Grimm. Este síndrome se caracteriza porque el individuo que la padece ingiere su propio cabello, causándole una obstrucción intestinal extremadamente rara y grave. Esta patología está asociada a la tricotilomanía, consistente en arrancarse el cabello de forma compulsiva y posteriormente tragárselo, ticofagia. El tracto gastrointestinal humano no tiene la capacidad de digerir el cabello, así que este tiende a permanecer en el estómago durante un periodo de tiempo prolongado, formando una gran bola de pelo, por lo que la única forma de extraerlo es quirúrgicamente. Esta enfermedad, que de cuento de hadas tiene poco, suele aparecer en mujeres, jóvenes sobre todo. Fue descrita por primera vez por el cirujano Vaughan E.D. Jr. y sus colaboradores en 1968. El síndrome de Rapunzel puede provocar diarrea y pérdida de peso, entre otros síntomas. ¿Sabías que? ¿Sabías que existe el síndrome de Otelo? También conocido como delirio celotípico o celos patológicos. Se trata de un trastorno delirante caracterizado por la preocupación excesiva e irracional sobre la infidelidad de la pareja. El paciente, normalmente un hombre, está absolutamente convencido de que su pareja le es infiel, sin que exista motivo real que lo justifique. Se trata de una auténtica encarnación de la actitud y pensamientos de Otelo hacia Desdémona, en la célebre obra de William Shakespeare. ¿Sabías que existe el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas? Los pacientes que sufren este trastorno perciben alteraciones en la forma, tamaño y situación espacial de los objetos, así como distorsión de la imagen corporal, que les hace sentirse más grandes o más pequeños, y del transcurso del tiempo. También se han conocido otras ilusiones visuales como
polinopsia, imágenes múltiples, o acromatopsia, no percepción del color, y prosopagnosia, que es la incapacidad de reconocer caras. Los científicos sospechan que el escritor Charles Luigi Dodgson, conocido bajo el seudónimo de Lewis Carroll y afectado por migrañas, pudo sufrir este trastorno, de forma que las raras experiencias de la joven Alicia, que protagonizaba sus historias, fueron bien conocidas por su creador. ¿Sabías que? Síndrome de Madame Bovary, también conocido como bovarismo, se define como un estado de insatisfacción crónica de una persona, en los planos afectivos y sociales, producido por el contraste entre sus ilusiones, que son marcadas por cierta imaginación y romanticismo, y la realidad, que suelen frustrar las ambiciones vanas y desmesuradas. El término fue utilizado por primera vez por el filósofo francés Jules de Gaultier y alude a la novela Madame Bovary de Gustave Flaubert, en concreto a la figura de la protagonista, Emma Bovary. Continuemos escuchando más información interesante sobre los diferentes tipos de síndromes. El síndrome de Pinocho se conoce en psiquiatría con el apelativo de mentira patológica o también con el nombre de mitomanía. Algunos investigadores de la mente humana indican que esta patología se caracteriza por la compulsión irremediable que sufren algunas personas para mentir. Cuando en la edad adulta observamos a personas que rodean su vida con mentiras y engaños para justificar acciones o para ajustar sus defectos de autoestima, entonces nos encontramos ante un serio problema. No todas las personas que mienten padecen este síndrome. Algunos mienten conscientemente para conseguir un beneficio, pero el mentiroso patológico no miente con una intención. Sus mentiras son espontáneas y no planeadas, y una vez entrada en una dinámica de farsa y engaños, no pueden parar, manteniendo en muchas ocasiones durante años las mentiras. El mentiroso patológico sabe que miente, pero no puede evitarlo hasta que finalmente termina creyendo sus propias fábulas. Las principales señales que caracterizan la mitomanía son las siguientes. Las historias que cuentan no son delirios y no son del todo inciertas, ya que suelen tener restos de verdad. La tendencia a mentir es prolongada, pues se trata de una característica de la personalidad y no guarda relación con situaciones o entorno social. Las historias y mentiras suelen describir al mentiroso de manera positiva y favorable. El mentiroso compulsivo cree realmente que los acontecimientos imaginados han tenido lugar, negando en todo momento que estos eventos son fantasías de su mente. La mitomanía no es inofensiva, tiene efectos secundarios en distinto nivel. En el ámbito social, el mitómano suele perder credibilidad y se le etiqueta como el cuentacuentos. A nivel familiar, es definida como una persona poco recomendable y de escasa confianza. Y a nivel de contactos y amigos, estos tienden a distanciarse o bien la persona termina alejada del grupo. El único tratamiento para personas con este síndrome es la psicoterapia, aunque en la actualidad no hay investigaciones sobre esta área que puedan garantizar la cura definitiva del paciente. El síndrome de Peter Pan. El escritor escocés James Matthew Barrie creó un personaje para una obra teatral que se presentó en Londres a principios del siglo XX. Se trata de un personaje que aún perdura en el imaginario colectivo, Peter Pan, un niño que no quiere crecer, que vive rodeado de pequeños niños perdidos en un ficticio país llamado Nunca Jamás, un lugar encantado, donde Peter Pan vive eternamente una gran variedad de aventuras.
El personaje de Peter Pan simboliza el deseo de un niño de no crecer para no enfrentar la responsabilidad de la madurez ni el cambio. El cuento de Peter Pan se ajusta a la medida del hombre de hoy, que no desea madurar, asumir las responsabilidades de un adulto ni el compromiso. Son hombres que, aunque ya han crecido cronológicamente y tengan más de 30 años, mentalmente se consideran adolescentes y pretenden ser libres como Peter Pan. Poder volar de un lado a otro sin ataduras y vivir aventuras que consideran fantásticas. La capacidad de volar simboliza la libertad, la posibilidad de no echar raíces ni crecer, de estar en el aire y de soñar sin los pies en la tierra. El hombre inmaduro necesita, como Peter Pan, la imagen materna que anhela que siempre esté dispuesta a contarle un cuento, como cuando era niño, y Wendy es la que adopta ese rol. Peter Pan olvida fácilmente y no se aferra ni agarra a nada, y no es capaz de relacionarse en forma estable, y puede ser valiente en sus aventuras, pero no para enfrentar la vida de todos los días. Síndrome de Wendy. El síndrome de Wendy es el trastorno que sufren algunas mujeres debido a su necesidad de atender y satisfacer en todo, en forma exagerada a su pareja y también a sus hijos, por no poder decir que no. Aunque es común que estas personas protesten y se quejen por tener que ocuparse de las tareas que les corresponden a otros, lo siguen haciendo con la convicción de que es su obligación. El personaje de Wendy es un arquetipo que pertenece al inconsciente colectivo, que puede ser útil en una terapia cuando lo vemos reflejado en la realidad, encarnado en mujeres que para conservar a su pareja están dispuestas a ser como Wendy, aunque sea un papel que le genere mucha frustración. Los Peter Pan, que no son capaces de madurar y de asumir responsabilidades, procuran encontrar una mujer así, para sentirse apoyados, seguros y tranquilos de saber que todo lo que no hagan ellos, lo harán sus mujeres. La maternidad condicionaba a la mujer, hasta no hace mucho tiempo, a ejercer un rol protector, cuidar el hogar, al marido y a los hijos, y dedicar su vida a ellos postergándose ella misma. Pero el rol de la mujer en la sociedad ha cambiado. Sin embargo, todavía hay muchas Wendy y muchos Peter Pan formando parejas. La mujer, como Wendy, tiene baja autoestima, es contenedora y proveedora, cree que no merece satisfacciones personales y prioriza las necesidades de su pareja, respondiendo a un patrón interno de comportamiento heredado. Esta conducta femenina también se traslada a los hijos, aunque ya estén en condiciones de bastarse a sí mismos. El hada Campanita, en cambio, en este mismo cuento, tiene un rol totalmente opuesto al de Wendy. Las mujeres como Campanita son independientes, tienen proyectos propios, alta autoestima, no necesitan desempeñar un rol servil para seducir y ser importantes para los demás. Pueden decir que no y priorizar sus necesidades y preferencias, atreverse a ser felices para poder hacer felices a los demás sin necesidad de estar siempre disponible. Las mujeres como Wendy terminan siendo resentidas y amargadas. Pueden sufrir de insomnio, dolor de cabeza y problemas gastrointestinales. Vivir quejándose de la vida sin darse cuenta que ellas pueden tener mucho que ver con lo que les sucede. Puede ocurrir que alguna de estas mujeres algún día se atreva a decir basta, pero como Peter Pan es alguien acostumbrado a sentirse apuntalado y protegido por su mujer, puede producir una crisis. Wendy y Campanita son arquetipos opuestos que pueden funcionar juntos, haciendo que en una relación de familia y de pareja haya equilibrio. La mujer como Wendy cree que elevará su autoestima de fuera hacia adentro, gracias al reconocimiento por su actitud de servicio. Pero el cambio verdadero viene siempre desde adentro, y si no cambia, es un modelo que se va a volver a repetir en los hijos. Las mujeres como Wendy necesitan poner límites,
porque si no lo hacen nunca podrán saber si las aman de verdad o si solamente las necesitan. Eres una mujer, Wendy, si te sientes imprescindible, si asumes responsabilidades de otros, si no puedes decir que no, si estás siempre disponible, si prefieres callar antes de dar tu opinión, si tienes miedo al abandono, si no puedes aguantar que se enojen contigo, si no haces nada para cambiar lo que no te gusta. Eres una mujer campanita si eres capaz de asumir desafíos propios, si tienes el carácter suficiente como para hacerte respetar, si confías en ti misma, si te sientes segura, si deseas ayudar sin alienarte en el otro, si puedes poner límites, si haces lo que te gusta, si dices lo que piensas, si te sientes bien contigo misma y te valoras. Es así como llegamos al final de la emisión del día de hoy. Espero que la información que hemos escuchado les sirva para despejar las dudas que tenían sobre estos síndromes. Y como la prevención es la solución, a cuidarse se ha dicho. ¡Excelente día! SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presentó